porque tuve un enredo que me atrasó en la entrada a clase, que yo sabía que me iba a atrasar, pero muy tontamente de parte del profesor, no, le mandé el mensaje mal, le mandé el mensaje a, a los chicos, a las chicas de tercero y no a ustedes. Entonces, eh, por eso es que no se enteraron que tenían que entrar después. Eh, entonces, bueno, eso, que me disculpen, pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Habíamos quedado eh, bueno, con la teoría del ídolo, ¿verdad? Habíamos dicho que lo primero, o sea, estábamos intentando ver cómo se construía el concepto de ideología y habíamos llegado hasta Epicuro, ¿verdad? Entonces voy a continuar donde habíamos quedado. Habíamos dicho que, eh, que esta era la definición, ¿verdad? De Epicuro. Es estas sutiles partículas de átomos que, que se parecen en todo a las sensaciones que tenemos, ¿verdad? Eh, por eso es que no nos equivocamos, por eso es que los sentidos no se equivocan, según Epicuro. Eh, y entonces, eso habíamos dicho, eso es ídolo, imagen, ¿verdad? Que tiene que ver eh, con estos átomos que se dirigen hacia nuestro cuerpo y nos impactan, y que es una copia fiel de, de, de todo, o sea, de todo lo real. Y habíamos dicho eh, bueno, eso tenía unas implicaciones éticas y unas implicaciones políticas, como todo, ¿verdad? Eh, las implicaciones éticas iban a ser eh, bueno, aquí está como lo que se considera el valor de la filosofía, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. Canon, los conceptos. Y aquí habíamos quedado aquí, ¿verdad? Porque lo que ustedes tienen que retener es que en la teoría de la ideología siempre vamos a tener un aspecto epistemológico, un aspecto que tiene que ver con la teoría del conocimiento, con cómo conocemos, con cómo sabemos qué cosa es lo real, y otro aspecto que tiene que ver con la ética y con la política, ¿verdad? Eh, entonces, para Epicuro habíamos dicho, los sentidos son lo verdadero. Y entonces, ¿de dónde viene el error? Qué es lo que produce el error en la comprensión? Y para Epicuro, el error viene del engaño, ¿verdad? El error viene de la imaginación, ¿verdad? Perdón, todavía estoy un poco atarantado por el enredo de el error viene de la imaginación. La imaginación es lo que hace que nos equivoquemos, ¿verdad? Son las representaciones fantásticas surgidas de la imaginación de dos o más imágenes. Cuando nos equivocamos, ¿por qué nos equivocamos? Es porque nuestra imaginación mezcla dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un centauro. Eh, ¿Por qué es un error? ¿Por qué no existen centauros? Porque es una imaginación de un hombre y de un caballo. Nuestra fantasía las mezcla, la junta, pero no existen los centauros, ¿verdad? O el dragón, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos una representación real de algo que sí existe, un lagarto, sí tenemos una representación real de algo que sí existe, el fuego, y lo que hace nuestra imaginación es mezclarlos, ¿verdad? Entonces, las, eh, digamos, las aflicciones de los seres humanos son todas imaginarias, ¿verdad? ¿Y cuáles son las principales aflicciones imaginarias que tenemos los seres humanos? Uno, el temor a los dioses, el temor a que los dioses nos castiguen, ¿verdad? Porque para Epicuro,
los dioses son, Epicuro no es ateo, digamos, Epicuro cree que los dioses existen, pero que existen como entre los mundos, como entre los intersticios de los mundos. Epicuro es de los filósofos que considera que existen varios mundos simultáneos, eh, como Flash. No, mentira, no apunten eso, no es como Flash, pero sí cree que hay múltiples mundos posibles como los intersticios, entre los huequitos de los mundos, ahí hay dioses, ¿verdad? Pero no se meten en los asuntos de los seres humanos, ¿verdad? Es decir, los dioses no lo castigan a uno, no le desean el mal, sí, no lo castigan, ¿verdad? Que es como lo que los dioses hacen, por ejemplo en la Odisea, ¿no? También la muerte, ¿verdad? Porque él dice, cuando existimos, la muerte no existe, cuando existe la muerte no existimos nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, no hay ninguna razón para cual temerle a la muerte. Y también demostrar que hay una accesibilidad al límite del placer, que es fácil, y también demostrar que hay una lejanía del límite del mal, es decir, la brevedad y la provisoriedad del dolor. Es decir, no hay un dolor eterno, ¿verdad? Así como no hay un placer eterno, ¿verdad? El placer es alcanzable, ¿verdad? Limitado pero alcanzable. El dolor es momentáneo, siempre. Eh, Esto tiene unas implicaciones prácticas, políticas, éticas muy interesantes. Yo no sé si a ustedes les interesa ese tipo de debates, pero, bueno, y este tipo de ética se llama hedoné, ¿verdad? Eh, que la expresión hedoné en griego significa placer, pues también significa la ausencia de dolor. Y ese es el criterio de la felicidad y el criterio para valorar los bienes, ¿verdad? El hedoné es que, como yo sé que esto, bueno, no sé si ya lo habían visto en generales, pero se las repito, ¿verdad? Epistemología, la teoría del conocimiento, eh, responde a la pregunta, ¿qué es verdadero? ¿Qué puedo saber? Eso es lo que la epistemología quiere saber, si algo es verdadero. Y la ética se pregunta de otras cosas. La ética se pregunta si algo es bueno, ¿verdad? ¿Cómo sé que mi acción es buena? ¿Verdad? Para poner un ejemplo un poco tonto, pero tal vez eso les ayude a entenderlo. Yo no sé si ustedes han visto Jurassic Park. Hay como 1000 películas de Jurassic Park, ¿verdad? Pero digamos, la epistemología lo que se pregunta ¿es posible regresar a la vida de los dinosaurios? ¿Eso es posible o no es posible? ¿Verdad? Esas son preguntas que tienen que ver con la ciencia. Con el conocimiento actual que tenemos, ¿es posible regresar a la vida especies que han desaparecido? ¿Verdad? Esas son las preguntas de la ciencia, ¿verdad? Y por lo tanto tienen que ver con el conocimiento sobre si algo es verdadero o no, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que decir, en el estado actual de los conocimientos científicos que tenemos, no es posible hacer eso. Afirmar digamos, Jurassic Park es falso en ese sentido, porque no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero la ética no se pregunta si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. La pregunta es si es bueno que lo hagamos o no, ¿verdad? Es decir, si eso que yo estoy haciendo es bueno. Es otra pregunta, esa es la pregunta ética. Por ejemplo, una pregunta científica es, ¿nosotros podemos hacer una bomba de fisión de átomos? Sí, sí podemos hacerlo. La pregunta, esa es la respuesta de la ciencia. La pregunta de la ética es, ¿deberíamos hacerlo? ¿Es bueno hacerlo? ¿Verdad? Y la respuesta tendría que ser, probablemente no. No es bueno que hiciéramos una bomba atómica, ¿verdad? O sí, que fue la respuesta que hicieron los científicos que diseñaron la bomba atómica, ¿verdad? Y la hicieron, de hecho, y la tiraron. Entonces, la pregunta ética es una pregunta por cómo sé que una acción es buena. En Epicuro, eso se construye a través de este concepto hedonía, que significa es bueno aquello que me acerca al placer o que me aleja del dolor, ¿verdad? Ese es el criterio para valorar los bienes. Aquí, dos ejemplos de la cultura pop para entender la diferencia. Epicuro habíamos dicho que
eh, tiene como mala prensa, ¿verdad? Tanto que hedonista es una mala palabra, ¿verdad? Uno, un hedonista es como este personaje que yo no sé si lo conocen, porque ustedes deben ser muy jóvenes. Este es Charlie Sheen en Two and a Half Men, que es un personaje como típicamente hedonista, es decir, un tipo eh, que hace el menor trabajo posible, el menor esfuerzo posible. Pudo haber sido un gran pianista, pero decidió no ser un gran pianista porque lo único que quiere hacer es dormir todo el día, ¿verdad? Y beber todo el día. Esa es como la idea del hedonista, ¿verdad? Eso no es lo que Epicuro quiere transmitir. Epicuro lo que quiere transmitir es que el criterio para valorar las cosas es si es placentero o si es doloroso, ¿verdad? Y entonces el epicureísmo, esto es lo que les decía, decir que no sé si es un tema que les interese a ustedes, pero es un tema que tiene que ver con la medicina. Y bueno, muchos de ustedes en el futuro puede ser que tengan que trabajar en el sistema hospitalario, ¿verdad? De hecho, puede ser que tengan que hacer este semestre o el otro prácticas en, en el sistema hospitalario, si ya la pandemia ha menguado. Eh, y muchos de los argumentos a favor de la de eutanasia, ¿verdad? Son argumentos epicureístas, ¿verdad? Que tienen que ver con, bueno, si un paciente se encuentra en unas condiciones de un dolor que le es insoportable, eh, y no hay conocimientos científicos al alcance que puedan mitigar ese dolor, no es la acción más buena y la acción más razonable suspender la vida de esa persona, ¿verdad? Y eso tiene un nombre que se llama eutanasia, ¿verdad? Eu es bueno, ¿verdad? Pues, la eutanasia viene de thanatos, que es la muerte. Entonces, eutanasia lo que significa es la muerte buena, no la muerte mala. Eutanasia es eutanatos, la muerte buena. Que quiere decir que en esa situación la muerte sería mejor que la vida, ¿verdad? Por una situación médica. El epicureísmo ha sido una de las corrientes filosóficas que más ha defendido ese punto de vista, y es normalmente en quien se apoya en los autores, las personas que están a favor de la eutanasia. Como ustedes sabrán, en Costa Rica es prohibida, no sé si lo saben, pero en Costa Rica no es permitida la eutanasia, eh, y en otros países sí, en España, creo que sí, en Estados Unidos, dependiendo de los estados, pero es un debate ético, médico, muy importante, muy contemporáneo, ¿verdad? En el caso de Costa Rica está prohibida, pero es un debate médico que está ahí, y creo que es interesante, ¿no? Para quienes se dedican al trabajo social, como pensar sobre, sobre eso. De ahí, habíamos dicho, hay unas implicaciones éticas y hay unas implicaciones políticas también. Entonces, retengamos que en toda epistemología hay una política, ¿verdad? Todos los autores que vamos a estudiar como preludio a la teoría de la ideología, es decir, Epicuro, el cristianismo, Bacon, ¿verdad? Que son los autores que vamos a estudiar. Siempre hay una relación entre la epistemología y la política, ¿verdad? Siempre hay una conclusión, digamos, las posiciones epistemológicas van a tener siempre conclusiones políticas, ¿verdad? En el caso del epicureísmo, y esta es probablemente una de las razones por las que lo recordamos tan poco, ¿verdad? Eh, el epicureísmo, a diferencia del platonismo, que fue la corriente filosófica que triunfó, y no me acuerdo cuál ejemplo yo les ponía aquí en la clase la última vez, eh, pero no me acuerdo quién yo les decía que era como espontáneamente platonista, que tiene que ver como con, yo ponía el ejemplo de si ir a clases o no ir a clases, porque, por ejemplo, hoy ustedes podrían no haber venido a clases porque el profe metió las patas y empezó la clase tarde y no les avisó que iba a empezar la clase tarde, pero al final vinieron.
Lo que quiere decir que todos ustedes son muy platonistas, porque aunque producía indudablemente más placer perderse la clase y tener la tarde libre, di todos vinieron. Entonces, ¿por qué? Porque hay un deber mayor eh, que, um, que es contrario al principio, al hedoneo, al principio del placer, y, y hay una cosa superior que es la idea del bien. Bueno, entonces, ustedes lo hacen porque eso es lo que tienen que hacer, es su deber. Bueno, entonces, todo eso es muy platonista. Y Platón, a diferencia de Epicuro, era políticamente muy activo, ¿verdad? Los platonistas siempre creían y siempre han creído que uno puede moldear la ciudad, puede moldear la sociedad sobre la base de conceptos precisos de justicia, ¿verdad? El libro más famoso de Platón se llama La República y es un constructo de cómo construir una ciudad buena, ¿verdad? Una sociedad buena, ¿verdad? Eh, pero los epicureístas lo que decían es lo siguiente, y esto es un poco, a mí me recuerda mucho como a los hijos de las flores, como a los hippies, ¿verdad? Tienen como este tipo de actitud ética, que es, si lo que nos produce error, si lo que produce el error para nosotros es la fantasía, la imaginación, y los errores son lo que nos produce dolor, ¿verdad? Por ejemplo, eh, imaginarnos que un mango está maduro y en realidad está verde, y uno se lo come y le duele la panza, porque uno imaginó que ya ese mango ya estaba bien. O imaginarse que uno sí va a aguantar correr los 10 kilómetros que toca correr, pero no los corre, ¿verdad? Porque, no sé, porque nunca había practicado, en cambio las amigas con las que salió a correr se han practicado toda la vida. Entonces uno solo aguanta el primer kilómetro y ya los otros 10 pasa dolorida y sufre, ¿verdad? Entonces, eso, lo que dicen ellos es que las ciudades, las grandes concentraciones de humanos, provocan que nosotros tengamos más pensamientos imaginarios, porque tenemos más estímulos, más sensaciones, no sabemos muy bien, no podemos discernir bien de dónde viene cada estímulo y nos equivocamos más, ¿verdad? Entonces, la ciudad, que es el lugar donde está el poder, donde está la política, donde está la vida guerrera, ¿verdad? Eh, facilita que nos engañemos y que por lo tanto la vida feliz es una vida fuera de la ciudad, fuera de la polis. Eh, entonces ellos como que se aislaban de la vida social. De hecho, la escuela de Epicuro se llama El Jardín. Eh, y era un lugar como alejado de la ciudad, ¿verdad? Digamos, ellos defenderían como una vida lejos de la ciudad, lejos del tumulto, con comunidades humanas pequeñas y de gente lúcida, ¿verdad? Entonces no les interesa intervenir en la vida de las ciudades, ¿verdad? En cambio, los platonistas, sí, los platonistas apuntaban a cuánto proyecto de modificación de la ciudad había. Entonces, por eso es que nosotros somos como espontáneamente platonistas, ¿verdad? En general, nos parecemos más a Platón que a Epicuro. Eh, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos? ¿Hay alguien ahí? Profe, antes que Sí, usted estaba diciendo, si lo que produce el error es la fantasía o la imaginación, y estos producían dolor, ¿qué era lo que decían ellos que había que hacer? Alejarse entonces de las grandes masas. Lo que produce es que hay como una cadena, ¿verdad? Que es la siguiente. Qué cosa produce el dolor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que algo produzca dolor? ¿Verdad? ¿Qué produce el dolor? Por ejemplo, dígame algo que les haya producido dolor recientemente.
¿Alguien? Nadie La está- pérdida, profe. ¿Cómo? Es que no entiendo la pregunta. ¿Qué dolor produce el dolor? ¿Qué cosa les produce dolor? ¿Han tenido dolor esta semana? No, ¿qué dolor La produce pérdida. el dolor? Es que no entiendo Ah, la pregunta. No, es que cosa, es que está mal escrito ahí, está pero mal escrito, Ah, ok, ok. perdón. Sí, creo ¿qué que la cosa? pérdida, profe. La pérdida. Ujú. ¿Como la pérdida de qué? ¿De alguien? De ahí, ya sea de un objeto material que sea bastante valioso para la persona o de alguien. Ah, pero eso es respuesta como de estudiante de cuarto año de trabajo social. No, un dolor práctico de ahora. Este día, nadie ha Una sufrido dolor caída, real. entonces. Una Una caída. caída. Ok, una caída. ¿Por qué te caíste, María? No me caí, profe. Solo que eso duele. Ah, no, pero es un ejemplo de ustedes, no un ejemplo teórico. ¿Nadie ha tenido dolor esta semana de algo? Ay, profe, cuando se le quedó una uña muy adentro. Muy bien. ¿Algo así se Bueno, refiere? sí, cualquier dolor, no A sé. mí, a Es mí que me no, dolía el estómago. o sea, a la gente La no nos duele lo mismo. espalda, No, las rodillas, no nos la duele lo edad, mismo, ¿verdad? ¿no? O sea, hay cosas que para alguien es muy doloroso, para otra gente no. Solo hay casos individuales de dolor, ¿no? No, o sea, yo no puedo saber qué le duele a Fabricio, o a Anthony. Puedo saber lo que me duele a mí, ¿verdad? Entonces, el ejemplo es, ¿cuál? Un ejemplo de hoy, de esta semana. ¿Cuál ejemplo pusieron? Quebrarse una uña. Nadie. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, dice Jorge. ¿Por qué tuviste el dolor de cabeza? Y el estrés del trabajo genera dolor de cabeza a El, diario. el estrés del trabajo produce dolor de cabeza a diario. Ok. Entonces, en ese ejemplo que nos presenta Jorge, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que diría Epicuro? Bueno, claro, ahí cómo actúa la imaginación, cómo es que se produce el dolor. Jorge imagina que aguanta 8 horas trabajando, pero en realidad no aguanta 8 horas trabajando, ¿verdad? Él imagina que puede aguantar 8 horas trabajando sin que le duela la cabeza, pero en realidad él debería trabajar, no sé, 6 o 5. ¿En qué momento de la jornada empieza el dolor de cabeza? A las 2 horas. No sé, cuando empieza, ¿verdad? Eh, entonces, así es como se produce, ¿verdad? Entonces, ¿el dolor es producto de qué? El dolor es producto del engaño, de la imaginación, ¿verdad? Es decir, nos duelen cosas, ¿por qué? Porque imaginamos que vamos a hacer algo que no nos va a doler y sí nos duele, ¿verdad? Digamos, imaginamos que la puerta está más lejos de lo que tiene que estar o que sí nos va a dar la capacidad de saltar para llegar hasta la otra acera, saltamos, era imaginaria, que si alcanzábamos a la otra acera, nos tropezamos, nos caemos, nos rompemos la rodilla y nos duele, ¿verdad? La próxima vez, ¿qué va a hacer uno? No va a saltar, ¿por qué? Porque ya sabe que no puede saltar hasta la otra orilla. Entonces, hay una relación entre el dolor y la imaginación. La mayor parte de veces que tenemos dolor es porque imaginamos cosas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una vida placentera, cuando conocemos las cosas y no fantaseamos sobre ellas, ¿verdad? Digamos, las fantasías para Epicuro en general son dolorosas. Entonces, cuando hay una situación donde hay muchos estímulos, ¿verdad? Como en la vida en la ciudad, esto hace que nosotros no sepamos bien qué cosa nos produce placer y qué cosa nos produce dolor, porque hay demasiados estímulos. Entonces, la única forma de mantener la felicidad es alejarse de la ciudad. La ciudad aquí, estoy hablando en griego, ciudades, los griegos le dicen a la ciudad polis, pero digamos, Profe, la mejor forma de traducirlo es la sociedad. profe, ¿Sí? ¿y cómo se aleja del trabajo si necesita trabajar para comer? Produce su propia comida.
Y si no tiene los medios para hacerlo, Todos los seres humanos tienen los medios para hacerlo. de no, porque necesito tierra. Y si no tengo tierra, no puedo producirlos. Si necesito semillas y no puedo producirlas. Necesito dinero para acceder a esas semillas y no las tengo. No, porque no, porque lo que uno ocupa es comer. La naturaleza da cosas que no. Y las consigue y ya. Es decir, es un regreso como a la vida en el campo, de la vida silvestre. Es como comer lo que haya en la naturaleza y producir lo que haya y ya. Y tener una vida sencilla. Esa es la idea. Por eso es que ellos hacen como una vida comunitaria alejada de la ciudad. Se parece mucho como a los hippies. Es parecido. No es lo mismo, pero es parecido. Es alejarse de la ciudad, ¿verdad? Y vivir de lo que haya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea, como defenderían los epicúreos, sería que es que es más doloroso seguir viviendo en la ciudad. ¿Para qué vas a seguir haciendo algo que es doloroso? Esa es la pregunta. Es decir, ¿por qué si sabemos que algo es doloroso lo seguimos haciendo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Si es Porque somos doloroso, condicionados, ¿no? pero más bien la condición sería al contrario, ¿no? El condicionamiento lo que significa es si algo te duele, lo dejas de hacer, ¿no? Es como la típica respuesta condicionada. Si hay fuego y uno mete la mano, ¿cuál es la respuesta condicionada de uno? Retirar la mano, ¿no? Es la respuesta condicionada. Pero es que no todo depende de eso, porque, por ejemplo, que hablándolo o materializándolo de un caso, digamos, específico que yo esté atendiendo, digamos que en el IMAS, llega, no sé, una madre que tiene 2 hijos y me dice, es que no tengo dinero y no tengo trabajo, pero ese trabajo me está generando, entonces le digo, no trabaje, váyase a la naturaleza y se necesitan ciertas cosas, o sea, para sobrevivir, humanas, pues, ¿Qué cosas? no, olvídelo, profe. ¿Ah? No, pero es una No, buena pregunta. Es una buena no, pregunta. es que yo digo que, no sé, como que dejarlo ahí es como omitir como todo lo material también, digamos. Pero él diría justamente lo contrario. Es que la pregunta que él hace, porque es una pregunta filosófica, que es, ¿por qué vivimos vidas dolorosas? No felices, dolorosas, ¿verdad? Porque si a uno le gusta un determinado trabajo, uno trabaja en ese trabajo eh, y, eh, y ya, ¿verdad? Y si no tener trabajo a uno le parece muy doloroso, porque a uno le gusta trabajar, pues uno hace cosas para alejarse de ese trabajo, alejarse de ese dolor y conseguir trabajo. Está bien. El problema, ahí está todo bien. El problema sería por qué uno se mantiene trabajando en algo que le duele. Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque no hay otro trabajo que tal vez le haga feliz a esa persona. Y al final la parte material condiciona que esa persona tenga que seguir trabajando en un lugar donde le duele. Claro, pero entonces su vida es infeliz. Y la vida, así es la vida, ¿eh? Así es la vida. Estamos condenados a la vida triste. Es la realidad, profe. Que la realidad es sufrir. No, la realidad es que las condiciones se tornan adversas y uno pues no puede darse el lujo de elegir si quiero trabajar en esto porque me gusta o debo trabajar en esto porque necesito mantener económicamente a mi familia y a mí mismo. Sí, profe, bueno, yo diría, digamos, que el dolor que se busca, como decía Epicuro, digamos, es momentáneo. Digamos, no hay dolor eterno, entonces, partiendo de ese hecho, podríamos decir que vamos a vivir en ese juego, constantemente de estar entre el dolor y la felicidad, digamos, que nos hace liberarnos del trabajo. Es decir, cuando nosotros salimos del trabajo, ¿qué hacemos? Sí, nos sentimos libres, nos sentimos
holgado, digamos. Entonces yo pensaría que es por ahí donde Epicuro entraría, ¿verdad? Y tampoco alejarse del todo. El compañero, yo le entiendo el punto, digamos, de lo material, pero al final, en la vida real, se trata de un juego entre ambos, digamos. Sí, bueno, la posición de Epicuro es que el punto es que tenemos que vivir vida felices. Ese es el punto de él. Entonces el problema es eso, ¿cómo se alcanza una vida? O excepto que ustedes crean que tenemos que vivir vidas desdichadas. O sea, que nuestra aspiración es vivir vidas desdichadas. ¿Verdad? Que es un poco lo que entiendo de Fabricio, y no sé quién fue la compañera que habló antes de Fabricio. O sea, porque lo que estamos hablando es a qué tipo de vida aspiramos. ¿Verdad? ¿Aspiramos a vidas desdichadas? ¿O a qué aspiramos? ¿O a vida feliz? ¿A qué aspiramos? ¿A qué aspiran ustedes? Obviamente, A una vida Profe, es que desdichada. una cosa es lo que nosotros aspiremos y otra cosa es la realidad. bueno, hablándolo así, digamos, a lo que se aspira, obviamente creo que a ninguna persona le va a gustar estar en el dolor, digamos, siempre va a buscar estar o encontrar su estabilidad o lo que, como Epicuro decía, como la felicidad, ¿verdad? Como un equilibrio, obviamente. Solamente que creo que lo que sacamos el tema, digamos, ahorita es que si realmente a veces, o sea, con el ejemplo como tal que surgió, que fue Jorge, creo, Ujú. por eso yo me preguntaba, digamos, dice, lo de la cabeza por trabajar, entonces, según la tira de Epicuro, decía que entonces tenía que dejar de trabajar, pero si trabajar lo necesita para comer, entonces, ¿cómo dejar de trabajar? O sea, al final, mientras las condiciones que se estén dando en este momento, contextual y demás, sigan así, pues yo tengo que seguir trabajando porque necesito comer. Pero obviamente, creo yo que, y creo que también es parte de la lógica de por qué existe, por ejemplo, trabajo social y demás, y movimientos sociales y demás, es por llegar a un momento de la vida donde la vida sea digna y sea un poquito más rescatable. Sí, 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 estoy de acuerdo, pero el asunto es, eh, sí, pero el asunto es justamente eso, ¿verdad? Es decir, porque dice, es que no tengo otra opción, pero la pregunta es, ¿por qué no tienes otra opción? ¿Por qué no? Es decir, siempre que hay dolor, ese es el punto de Epicuro, siempre que hay dolor, hay una opción de no dolor, porque si no, el mundo sería doloroso siempre, y no lo es, ¿verdad? La posición de él es, los seres humanos, digamos, el placer es alcanzable y el dolor tiene un límite. Esa es la posición de él. Es decir, no es, yo voy a sufrir este dolor y no tengo otra opción más que sufrirlo. Porque, y esa es la discusión, y por ejemplo, con la eutanasia, que es un caso extremo que no tiene que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con una condición médica insalvable. ¿Verdad? ¿Qué diría un epicurio en ese caso? Si la vida es tan dolorosa y es verdad que no hay ninguna otra opción más que vivir en dolor, entonces es preferible morir. Porque ¿para qué vas a vivir en dolor permanentemente? Sin escapatoria de ningún tipo. ¿Cuál sería el sentido de eso? O sea, ¿cómo eso puede ser una vida buena? Esa es la pregunta, ¿verdad? Es decir, es que siempre hay una alternativa. Siempre hay una alternativa, ¿verdad? El problema es encontrarla. Este sí es el problema. Y para eso sirve la inteligencia y para eso sirve los conceptos y para eso sirve, ¿no?, la discusión. Pero alternativa hay, ¿verdad? El punto de él es, no hay una vida permanente de dolor. La solución que él da, que eso creo que es lo que le molesta a Fabricio, ¿verdad? Es una solución política en la que uno puede no estar de acuerdo, ¿verdad? Y mucha gente de hecho no está de acuerdo, porque él lo que dice es, bueno, lo que hay que hacer es alejarse de los núcleos de la vida que le son dolorosos a uno. Pero, pero, ¿cuántos de ustedes son
¿Cuántos de ustedes son de afuera de San Ramón? Jerry, Profe, yo creo que la mayoría. Bernardita, la mayoría, ¿verdad? Ustedes a fin de semestre no están hartos de la sede y decir, yo quiero regresar a mi pueblo, a mi casa, a donde yo soy. Ninguno de ustedes siente eso nunca. Desde inicio de semestre. Desde inicio de semestre, dice Bernardita. ¿Y eso es epicurio o no? Es decir, estoy harto de la sede, estoy harto de lo que estoy estudiando, ya no quiero que regresar a algún lugar donde haya un ambiente pacífico y agradable. Porque estoy harto de que me presionen, estoy harto del profe de filo, estoy harto de que me pidan en resultados, estoy harto, y me voy. ¿Qué es eso? Eso es epicurio. Es decir, Pero no siempre me voy cuando quiero. Ajá, ¿y por qué no? Porque tengo cosas que hacer acá, porque tengo clases presenciales, porque tengo actividades de TCU, porque tengo un montón de cosas que me lo impiden. Te lo impiden. ¿Por qué? ¿Qué te lo impiden? Estás amarrada al escritorio del TCU. Casi. Casi. No, pero son cosas, son requisitos que debo cumplir para lograr algo que quiero. Ah, bueno. Algo que querés. O sea, hay un placer superior. Sí, después. Después, claro, entonces se parece al ejercicio, ¿verdad? La clave aquí es preguntar dónde tienen ustedes ubicado el placer. Eso es, ¿verdad? Porque recuerden, es como, yo no sé si ustedes hacen deporte o hacen o tocan un instrumento, ¿verdad? Pero sí, piensen en cualquier cosa así que les haya costado aprender a hacer, ¿verdad? Como el deporte o el instrumento o alguna cosa de la U que les haya costado entender al principio y luego ya al final ya lo entendieron. Al principio es doloroso, ¿verdad? Pero es un dolor que ustedes pueden controlar y dicen, claro, este dolor lo puedo controlar, pero es que hay un placer superior después de eso, ¿verdad? Y entonces por eso actúan así, ¿verdad? Es decir, me voy a comer el arroz y los frijoles, pero yo sé que al final viene el chocolate. Entonces voy a comer primero el arroz y los frijoles y al final vale la pena porque viene el chocolate, ¿verdad? O en este momento estoy haciendo ejercicio y, no sé, me parece un poco doloroso, me parece un poco incómodo, pero luego de algún tiempo la sensación de bienestar me parece superior. Entonces es un dolor que puedo manejar. La pregunta es esa, ¿verdad? El problema es, si Jorleni está viviendo una vida de permanente dolor y permanente sufrimiento por ir al TCU, ¿no sería mejor que dejara de ir? No, no, es que ese es el punto de Epicuro, ¿verdad? No es, ay, es que me duele un poco o sea, como decimos los chicos, uy, qué pereza, ¿verdad? No es eso, porque eso es decir, esto es un dolor soportable porque hay un placer mayor después, ¿verdad? Entonces, eso es igual que tocar un instrumento o que aprender a jugar basquetbol o aprender a hacer gimnasia, ¿verdad? Es decir, momentáneamente me duele, pero ya luego el placer es superior, ¿verdad? Eh, pero no es eso lo que dice Epicuro. Lo que dice Epicuro es, en una situación de dolor permanente o o de que usted siente, sus sentidos le dicen, esto me está provocando más dolor, ¿cómo debe actuar? Que el ejemplo que ahí tendría que poner Jorleni no es el de ustedes, que ya están casi terminando. El ejemplo que tendrían que pensar es alguien que se pasa de carrera. Que yo no sé si alguno de ustedes se pasó de carrera o tiene amigos que se han pasado de carrera, que seguro sí, que sí lo deben tener, ¿verdad? ¿Cuál es ese caso? Es que esta carrera en la que estoy empadronado me produce dolor. Yo sufro yendo a las clases. Entonces, ¿para qué vas a seguir yendo? Esa es la actitud de Epicuro. En realidad no estás aprendiendo nada. Si ir a las clases te produce dolor, ¿verdad? No esta hedonía, este equilibrio entre aquello que es doloroso y es placentero. Ese es el punto de Epicuro. Eso es lo que quiere decir hedonía, ¿verdad? Puede ser doloroso al principio, pero yo conozco el límite de eso que es doloroso y eventualmente se vuelve placentero, ¿verdad? A otra cosa que es el dolor, ¿verdad? Entonces es diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que diría
Epicuro en la situación que plantea Jorlén, si de verdad es doloroso, retírese, retírese. Es lo mismo que querer mantener la mano en el fuego porque le están diciendo que mantenga la mano en el fuego. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Todos retiramos la mano del fuego. ¿Verdad? Jorge, ¿tienes una pregunta, Jorge? No. Fue que yo pensé. estaba ahí el iconito, pero creo Y que ahí más bien quedó. es porque lo tengo aquí Jerry. abajo. Sí, perdón. No te preocupes. Jerry. No te escucho, Jerry. ¿Ibas a decir algo, Jerry? No, yo no te escuché. No, yo no te escuché nada. ¿Alguien escuchó a Jerry? Yo no lo escuché. No, no se escuchó. No. No es que existe la vida sin dolor. No es eso, ¿verdad? Porque solo los dioses tendrían una vida sin dolor. Nosotros no somos dioses, ¿verdad? O sea, el dolor es parte de nuestra vida, ¿verdad? Es decir, eso, duele. Duele caminar, duele quemarse, duele, no sé, duele empanzurrarse, duele, no sé, una pega de mango, todo eso duele, ¿verdad? Lo que pasa es que uno lo conoce y empieza a vivir una vida feliz sabiendo que ese dolor uno lo reconoce, se aleja de él y se acerca a las cosas que le dan placer. Y esa es la vida feliz que los seres humanos podemos vivir. El dolor es parte de la vida, ¿verdad? Como el placer. Lo que pasa es que no estamos condenados a vivir una vida de dolor y de temor. Ese es el punto, ¿verdad? Y eso es tal vez digamos, el punto. Hay varios puntos por los que Epicuro cayó muy mal en, como en la vida occidental, ¿verdad? Y digamos, ustedes responden muy bien y ¿cómo se dice? Los incito a que cada vez que tengan dudas o objeciones a lo que el profe dice, las tiren, porque está muy bien lo que dice Fabricio, lo que dice Jorlani, porque eso que están ustedes expresando es la parte que sigue, el próximo paso de la teoría de la ideología, porque hay una filosofía que sí defiende que, que la vida es dolorosa como tal, ¿verdad? O sea, creo que fue Jorlani o Bernardita, no sé quién de las dos dijo, es que esa es la realidad, dice. Entonces, ahí es otra mirada, ¿no? Esa que es la que vamos a ver a continuación, que sería la del cristianismo, que es el próximo mojón, el próximo hito que vamos a ver en el despliegue del desarrollo de la teoría de la ideología. Entonces, esta parte de Epicuro ya quedó clara. Voy a ir a lo próximo, que es el cristianismo, ¿verdad? Que el cristianismo también tiene, y de hecho de ahí viene, tiene un concepto de ídolo, y es una de las cosas más importantes. Bueno, aquí voy a... esto me faltó de Epicuro, es cierto. Que es, perdón, antes, todavía no voy a pasar. ¿Qué es para ellos la vida feliz? ¿Qué es para Epicuro la vida feliz? Esto que se llama la ataraxia, la ausencia de turbación. La vida feliz es una disposición según la cual el sujeto, mediante la disminución de la intensidad de las pasiones y deseos, puede alterar el equilibrio mental y corporal y la fortaleza frente a la adversidad y alcanza finalmente el equilibrio y la felicidad. Esa es la definición de una vida feliz para Epicuro. Y, por ejemplo, esto es un típico caso epicúreo. Esto es la orquesta del Titanic, que no sé si la han visto, ¿verdad? Que es la película del Titanic, que fue una gran película de Leo DiCaprio y Kate Winslet, que hay una parte donde ya el Titanic se está hundiendo, todo el mundo está desesperado, intentando salvarse, ya no hay balsas, la gente se tira al mar, ¿verdad? Intentando salvarse, y ellos, que serían como los epicúreos de esa peli, lo que hacen es que se ponen a tocar. ¿Por qué? Porque van a hacer lo que más les gusta en una condición donde ya no hay salida. Si hubiera algo para salvarse, harían ese algo. Pero como ya no se pueden salvar, entonces por lo menos van a hacer lo que más les gusta
en ese momento, ¿verdad? Y el Titanic se hunde y ellos siguen tocando. Entonces, eso es como la forma en la que uno puede entender qué quiere decir Epicuro con lo de la ataraxia, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo de ataraxia. Ya. Ahí suave. ¿Dónde está? Les iba a pedir que mantuviéramos como ¿cómo se dice? Open-minded, ¿verdad? Como la mente abierta, porque digamos, no es, yo no sé si ustedes tienen fe religiosa o no, y no es interés del profesor como lastimar la fe religiosa de nadie, pero digamos, el cristianismo obviamente es una religión, es un sentimiento asociado a la fe, pero también es una filosofía, es una visión de mundo, para ser más preciso, ¿verdad? Y entonces ha habido dentro de la historia de la filosofía toda una serie de autores que son filósofos, son cristianos y han sistematizado como la visión filosófica del cristianismo que existe y que es como menos conocida que como que los dogmas de fe del cristianismo, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a explicar es como la mirada filosófica del cristianismo sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, en esto como que tengan la mente abierta, que eso es lo que está hablando el profesor, ¿verdad? El cristianismo es es una corriente política, social, filosófica, que inicia en algún momento del siglo I de nuestra era y encuentra su forma más acabada en el siglo IV, ¿verdad? Que es cuando se establece cuáles son los textos, cuáles son los textos bíblicos, ¿verdad? Eh, y introduce, aquí voy a hacer otra acotación, introduce una cosa muy importante en la historia del pensamiento, ¿verdad? Eh, Aquí ustedes lo pueden ver en la hojita que estamos viendo, que es la idea del libro. ¿Sí? Que ustedes en este cuadrito pueden ver que el concepto que nos va a traer el cristianismo es el de ídolo, idolatría, que ideología tiene que ver mucho con esta idea del ídolo. Pero vamos a ver qué significa el ídolo para el cristianismo. Un pasaje que es particularmente importante y particularmente conocido, que es el Éxodo de Moisés, ¿verdad? El Antiguo Testamento, que es donde habla de los ídolos. Y el ídolo es una imagen a la que se adora y se rinde culto como si fuera una divinidad en sí y no una representación de la divinidad. Eso es un ídolo para el cristianismo. Por eso el ídolo por excelencia es el becerro de oro, ¿verdad? Que ustedes creo que conocen, que es la historia de Moisés, ¿verdad? Que retrata cómo Moisés, como líder del pueblo de Israel, los libera del faraón, salen hacia el desierto y en el camino hacia el desierto, hacia la tierra prometida, hay un momento en el que el pueblo de Israel duda de si vale la pena todo lo que están haciendo, sobre todo cuando Moisés sube a la montaña, ¿verdad? Por las tablas de la ley. Y hay un momento en el que dicen, no, nosotros nos devolvemos, esto no promete, vamos a nos devolvemos a Egipto y vamos a hacernos nuestro propio Dios, que es el becerro de oro, y a él lo vamos a adorar, ¿verdad? Y cuando Moisés regresa, eh, destruye el becerro de oro, se los da lo hace polvo y se los da a beber en agua a quienes idolatraban al becerro de oro, y hay 3.000 muertos, hay una guerra civil ahí entre los israelitas, ¿verdad? Todo eso está en el Éxodo, ¿verdad? Eh, y es muy intenso ese pasaje, y uno dice, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hacen esto que hacen? Y es que
En el caso del cristianismo, y aquí regreso a lo del libro, la verdad, o sea, ¿qué es para la filosofía cristiana la verdad? La verdad es que hay un Dios revelado, ¿verdad? Eh, es un Dios que es trinitario, que es tres en uno, ¿verdad? Y hay una palabra que es una palabra revelada, perdón, revelada, está mal aquí, revelada. Eh, entonces, ¿eso por qué es importante para nosotros? Porque el cristianismo introdujo a nuestra cultura, la filosofía, introdujo la importancia del libro, que eso es muy importante. El cristianismo introdujo una forma específica epistemológica que es la hermenéutica, que probablemente ustedes alguna vez hayan oído porque en trabajo social es una de las, en sociología seguro también lo escucharon, pero en epistemología del trabajo social seguro lo escucharon también. La hermenéutica es una de las grandes corrientes del trabajo social. De hecho, puede ser que muchos de ustedes vayan a hacer su tesis de licenciatura basada en la teoría hermenéutica, ¿verdad? Y la hermenéutica es muy importante en las ciencias sociales, en trabajo social es muy importante, y tiene autores así muy famosos como Schultz y como Garfinkel y como Margaret Mead en antropología. La hermenéutica es también muy importante en el derecho. Yo no sé si ustedes tienen amigos o amigas que estudian derecho en la sede, pero ellos tienen que llevar una cosa que se llama hermenéutica jurídica, ¿verdad? En la carrera. Y también existe una cosa que fue la primera que existió, que es la hermenéutica bíblica. Es el origen de, de, de todo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Porque el cristianismo es de las primeras religiones que tiene un libro, ¿verdad? Los griegos no tenían un libro, ¿verdad? Su religión no estaba basada en un libro, estaba basada en un canto, en un poema que se aprendía. Pero no estaba fijada el texto. Entonces el cristianismo introduce la idea de que hay un libro y ese libro no es cualquier libro, sino que es la palabra revelada. El libro es, en griego se dice biblos. La Biblia es el libro, no un libro, es el libro. ¿Cuál libro? El libro que escribió Dios. El punto. Y en ese libro está todo, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué eso es relevante? Porque las sociedades previas al cristianismo, la sociedad griega o la sociedad latina, las sociedades paganas en general, son sociedades de cultura oral, no de cultura del libro. Esa es la diferencia. O sea, los griegos siempre consideraron que la palabra hablada, el diálogo, era superior al libro, ¿verdad? Y le tenían mucha desconfianza a los libros, ¿verdad? Porque decían que es una cosa bastante obvia, que los libros no le responden a uno. En cambio, las personas le responden a uno. Es decir, que en un diálogo, como el que hemos tenido aquí Jorge y yo, Jerry y yo, Fabricio y yo, Jordan y yo, hay un diálogo, ¿verdad? Yo digo una cosa, Jorge me dice, profe, eso a mí no me parece, yo creo que esto es así. Fabricio pregunta, no, pero profe, ¿qué pasa en esta circunstancia con eso que usted dice? Y vamos respondiendo, ¿verdad? Y la verdad, esto se llama mayéutica en el mundo griego. Ahí se acaba de ir la luz. Y regreso. Hola, ¿me escuchan? Hola, 1, 2, 3. ¿Alguien me puede decir si me oigo? Hola.